Buenas tardes, profesora y compañeros. Hoy le estaré hablando sobre 100 años de soledad. Haremos un análisis profundo sobre esta obra muy emblemática de Gabriel García Márquez. Sin más preámbulo, pues proseguiremos a responder algunas preguntas que son fundamentales para el análisis de la obra. Bien, respondiendo a la primera pregunta en donde nos dice cuál es la función de la escritura de Melquiades dentro de la estructura de la obra, pues la escritura de Melquiades plasmado en un pergamino tiene una función metaficcional dentro de la obra, y esto lo digo porque lejos de ser un elemento secundario, es un elemento principal, un eje central de la obra. Teniendo esto en cuenta, pues debemos entender que este pergamino que escribió Melquiades contenía la historia de Macondo y de los Buendía durante 100 años. O sea que todos los elementos o todas las cosas que pasaron Macondo y a la familia Buendía, pues ya estaba destinado. Teniendo esto en cuenta, pues en los pergaminos tenían desde un inicio hasta su final, como en lo religioso sería desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y digo esto porque cuando Melquiades narra dentro del pergamino cómo ellos llegaron a Macondo y cómo se transformaron en la familia Buendía, que era muy reconocida y pues que tenía buenas posiciones para la sociedad y para la comunidad de Macondo. Teniendo esto en cuenta, debemos entender que la existencia de estos pergaminos fue algo que muchos de las generaciones, de las 7 generaciones de Úrsula Iguarán y de José Arcadio Buendía, pues ellos querían entender qué era lo que decía en este pergamino, porque estaba escrita en una lengua pues que ellos no entendían. Sin embargo, esto no podía ser entendido antes de los 100 años. Es por esto que cuando Aureliano, la última descendencia de José Arcadio Buendía y de Úrsula Iguarán, Aureliano Babilonia, logra entender esto, pero ya era tarde. Ya era tarde porque cuando él nace su hijo, ya el hijo tenía cola de cerdo, mientras que la tía de él, Úrsula, Amaranta Úrsula, había fallecido. Él era el único sobreviviente con el hijo. Cuando él sale a buscar ayuda para saber qué era lo que había pasado con el hijo, pues él se encuentra solamente a un cantinero que no era parte de su familia. Y pues se queda tomando. Cuando él regresa, ya el hijo había muerto, siendo él el único sobreviviente de la familia Buendía. Y pues debido a que era el único sobreviviente, pues ya no se iba a repetir la historia y Macondo ya se había destruido. Así que estos pergaminos no solo le puso fin a Macondo, sino que también le puso fin a la obra. Es por esto que estos pergaminos escritos por Melquiades es un elemento principal dentro de la obra. Bien, respondiendo a la siguiente pregunta, en donde se nos plantea cuál es la función que tienen los incestos como mecanismo de repetición y destino. Bien, aquí le traje un pequeño fragmento en donde nos dice que pues una tía de Úrsula casada con un primo de Aureliano pues había concebido a un hijo que tenía cola de cerdo y que este murió a los 42 años después de que un amigo que era carnicero le cortó esa cola y pues murió desangrado y del dolor. Teniendo esto en cuenta, pues ella tenía muchísimo miedo a ese mito en donde decían pues que el incesto podría llevar a consecuencias graves como son sus hijos nacían con
cualquier rasgo de animal, especialmente de cerdo, porque ya había antecedentes dentro de la familia. Es por esto que cuando se casa con José Arcadio Buendía, pues ella toma por precaución no tener ningún tipo de acto sexual con su esposo. No es hasta cuando en una pelea de gallos, pues José Arcadio Buendía se pelea y termina matando a Prudencio Aguilar, porque Prudencio le recordó pues que él no había tenido ningún tipo de relaciones sexuales con su esposa y se creía pues que él no cumplía con su deber. Ese mismo día pues tuvieron una relación y pues de allí empezaron a nacer sus 3 hijos, el primero que es José Arcadio, el segundo Aureliano y la tercera pues es Amaranta. Luego de eso pues llega una muchacha que ellos también lo adoptan, llamada Rebeca. Cuando Aureliano se fue, José Arcadio se fue con unos gitanos y muchos años después regresa, él se encuentra con Rebeca y pues se enamora. Ya Rebeca en este instante pues estaba comprometida con un hombre pues que era también extranjero. Pero a José Arcadio no le importa mucho eso y pues termina casándose con Rebeca, aunque su madre también se impone a esta relación porque ella decía que iba en contra de las reglas de los matrimonios y que estaba prohibido porque ella no quería que se repitiera lo que pasó pues con su tía. Bueno, su nombre no es mencionada dentro de la obra, pero se sabe que fue su tía. Teniendo esto en cuenta, pues ella lo ve como algo que va en contra de las reglas y pues se enoja muchísimo, aunque a José Arcadio no le importa esto, porque si bien es cierto, ella, Rebeca, era adoptada, no era hija legítima o sanguínea de José Arcadio y ni siquiera de Úrsula. Pero se ve como una función de incesto porque ambos eran hijos, aunque no sanguíneos, de José Arcadio y Úrsula Iguarán. Otro caso también lo vemos en Aureliano y Amaranta. En este caso, pues, esto sí es incesto sanguínea. Y lo digo por la siguiente manera. Y esto porque Úrsula Amaranta, pues, era una descendiente directa de los Buendía. Teniendo esto en cuenta, pues, ellos también fueron y dieron lugar a las mismas repeticiones pues que su padre había hecho, y pues en este caso Aureliano José junto a Amaranta pues vieron en los patrones que utilizaron sus padres. En este caso podemos decir que el incesto dentro de la obra es muy importante porque las narraciones que se dan es especialmente por esta trama, donde la mayoría de los familiares o de los Buendía se relacionan entre sí, dando esto como algo negativo, las consecuencias de la soledad o el no poder interactuar con otras personas que no fueran de su mismo círculo social. También tenemos el caso de José Arcadio y Pilar Ternera, en donde pues Pilar Ternera ya había tenido un hijo con José Arcadio, pero Arcadio también la quería ella y pues terminaron relacionándose entre sí, pero en verdad, aunque no era familia propia, pero ella era la madre de su sobrino. Teniendo esto en cuenta, nos muestra cómo Macondo, convertido en una, después de ser una comunidad tan normal, pues llega a tenderse a repetirse los mismos patrones y cumplir con los mismos destinos.
No es hasta la relación que tiene Arcadio Babilonia con Amaranta Úrsula, que también es su tía. Entonces aquí es donde en verdad después de 7 generaciones de los Buendía, pues termina por sentenciarse el destino o la maldición, como bien era dicho, por parte de Úrsula y Guarán. Pues ellos sí terminan teniendo un hijo pues que nace con cola de cerdo y pues es devorado por unas hormigas, así terminando en lo que es el incesto dentro de Macondo. Bien, aunque las repeticiones no son exactas, las consecuencias resuenan dentro de toda la obra, porque ellos temían a que este destino o esta maldición pues llegara algún día. Teniendo esto en cuenta, pues nos muestra cómo la familia Buendía era incapaz de romper sus propias las propias cosas pues que lo autodestruían y llevándola siempre a un destino fulminante. La cola del cerdo en el último Buendía no es solo pues una deformidad física, sino que también es algo simbólico para la destrucción de Macondo y la desaparición de la familia, teniendo en cuenta que ellos dejaban de ver cómo la decadencia giraba alrededor de lo genético y pues tenía una gran desaparición de lo moral dentro de la familia, porque todos se relacionaban entre sí, cerrando así el final de la novela y el círculo familiar pues vicioso que tenían estos personajes Buendía dentro de la obra. También se nos menciona que esta muerte también nos trajo lo que es lo último de los Buendía, quienes estaban condenados a vivir 100 años en soledad, pues terminan extinguiéndose para siempre, porque no existía lo que era una segunda vida en la tierra. Y así pues, es la función del incesto para la repetición y destino. Ellos no podían relacionarse con otras personas que no formaran parte de su familia y tenían una gran decadencia moral. Ellos mismos no podían destruir lo que a ellos lo autodestruía. Ellos mismos buscaban sus propios destinos hasta que pues le llegó a Aureliano Babilonio y con el fallecimiento del último Aureliano, que pues nació con cola de cerdo. Bien, en cuanto a la figura de Úrsula y Guarán frente al caos, siendo como eje de permanencia. Bien, Úrsula y Guarán, la matriarca de los Buendía, pues debemos tener en cuenta que ella fue una de las fundadoras de Macondo y una de las máximas representantes de los Buendía después de José Arcadio Buendía. Teniendo esto en cuenta, pues su imagen era representativa como un acto de prudencia, de lo que era razonamiento dentro de Macondo y de los Buendía, que de hecho tenía una gran decadencia y no sabían razonar en contra de las destrucciones, pues que a menudo destruían Macondo y a la familia Buendía. Su obsesión por el orden dentro de Macondo pues hacía ver lo incansable que era el trabajo dentro de Macondo, donde ella trataba de ponerla
y en cohesión familiar por encima de todo, hacer razonar, era como una figura pues de un poco de mente hacia las adversidades que existían dentro de su hogar, porque era principalmente en la familia Buendía y no en todo Macondo. Teniendo esto en cuenta, pues veremos estos dos puntos. Por un lado tenemos lo que es la adaptación y resistencia frente a la decadencia, y por otra parte tenemos la promulgación de esperanza por parte de Úrsula Iguara. Ella fue testigo de todo lo que pasaba en la familia Buendía y en Macondo, desde la llegada, desde su fundación hasta la llegada de la guerra, del el crecimiento económico, la llegada de las empresas grandes y también la llegada de la compañía bananera, pues en donde empieza a decaer Macondo y deja de ser un pueblo tan real a pasar a ser un pueblo en el olvido. Debemos tener en cuenta pues que Úrsula Iguara, ella siempre trataba de poner un poco de razonamiento, un poco de tener un poquito de conciencia. Un acto de esto lo vemos cuando José Arcadio pues creían que estaba loco, y pues él quería también que sus hijos se involucraran en lo que era en los productos químicos, pues en las investigaciones que él hacía, y pues Úrsula Iguara le dice que aunque él estaba loco, no quería decir que todos los hijos se tenían que volver locos. Otro caso de esto es cuando José Arcadio pues quiere casarse con Rebeca, y ella pues no está de acuerdo con esta unión porque considera que es algo que no se debe hacer, porque podría haber consecuencias graves, como es el nacimiento pues de hijos deformados. También cuando Aureliano pues quiere casarse con su tía, ella tampoco lo aprueba, y pues termina por enojarse con Aureliano, pero esto le importa poco a Aureliano. Y pues ella siempre fue como un acto de conciencia en frente de los personajes pues que a menudo cometían más y más errores que pues sepultaban su destino dentro de Macondo. Básicamente ella resistía a las locuras de sus descendientes, siendo una gran testigo de todos sus descendientes hasta pues el último, que es Aureliano Babilonia, y ya pues ella falleció. En cuanto al segundo punto, pues ella siempre estaba con esa esperanza de que todo volvería a ser igual, y pues que podrían cambiar su destino, podrían cambiar la costumbre y podrían cambiarse todo. Las repeticiones de los nombres de esta novela pues es un símbolo de costumbre. Ellos solían hacer esto para no olvidar sus antepasados. Úrsula simplemente quería que el pueblo de Macondo pues fuese un pueblo normal y no bajo las costumbres que ellos solían tener. Ella falleció después de haber vivido 100 años y un poquito más, y luego fallece pues amaneció muerta un jueves santo. Y pues para este tiempo pues la compañía bananera pues ya había destruido Macondo. Luego de una inmensa lluvia, ella solo estaba esperando pues que se escapara la lluvia para poder fallecer. Luego que se escapa la lluvia, pues ella fallece y pues deja su muerte como una de las predicciones más interesantes dentro de la obra. Bien, en cuanto a la pregunta de lo que en verdad simbolizaba la casa de los Buendía, tenemos que tener en cuenta que desde el inicio de la fundación de los
de Macondo, pues los Buendía hicieron su casa conforme a sus imaginaciones. Aunque las casas de todos eran hechas con las mismas estructuras y con el mismo aislamiento, de donde pues ambos o todos podían llegar al río sin esforzarse uno más que el otro. Es por esto que cuando los hijos empiezan a crecer, Amaranta, Aureliano y José Arcadio José Buendía, pues ellos empiezan, principalmente Úrsula empieza a agrandar su casa porque José Arcadio pues estaba loco. Ella empieza a agrandar su casa, se da cuenta de que pues un día sus hijos tendrán que hacer su propia familia y pues la casa era muy pequeña. La casa simboliza lo que es la purificación, a lo esencial, lo simbólico, algo como una parte de donde todo transcurre. Es el eje central dentro de Macondo, porque ahí se tomaban las decisiones generales de todo el pueblo. También ahí nace y pues mueren los Buendías desde su primera generación hasta su última generación, simbolizando lo que pues para muchos es un movimiento trascendental dentro de la obra. Lo único que no cambia en toda la obra, aparte de las tradiciones, es la casa, porque aunque muchas veces quisieron cambiar lo aparente de la casa, Úrsula Iguarán, siendo una de las matriarcas de la imponía lo que eran las tradiciones, pues ella no quiso, y la casa se mantuvo tal y como ella lo había modernizado. También podemos decir que simboliza lo que es el reflejo de lo que es los crecimientos extravagantes o sin frenos, porque al igual que Macondo, en un principio era una casa pequeña donde apenas cabían su familia. Ella quería expandirlo y pues puso varios pasillos y esto se volvió de manera desordenada. Al igual que pasa con Macondo cuando deja de ser un pueblo todo unido, todo ordenado y llega a lo que es el crecimiento, según lo pintaban. Esto se vuelve un desorden, un caos y termina por sentenciar el destino de Macondo y también de la familia Buendía. Conforme van pasando el tiempo, pues la casa también se convierte en un lugar de refugio cuando empiezan las guerras, cuando empieza la guerra y los disturbios. También ellos lo toman como un refugio en donde pues se podía escapar un poco de la realidad, porque estaban encadenados pues en una casa en donde todos los Buendía pues habían estado y se sentían pues protegidos contra las maldades que habían llegado a Macondo, siendo este lugar como uno de los elementos representativos dentro de la obra, en donde Gabriel García Márquez pues nos muestra cómo las paredes de esta casa se convierten en un testigo de la alegría, de las desolaciones, de la tragedia, de diferentes sentimientos que podrían llegar a tener los Buendía desde su inicio hasta su final. La casa pues se convierte en algo interesante, algo físico, que deja ser un elemento secundario para volverse en el entorno de la novela. Al final pues la casa queda, esta sí no es llevada por el viento y ni siquiera se destruye, pero los habitantes sí terminan por destruirse. Aunque se dice en la novela que desaparece Macondo, pues la tierra sigue ahí y pues podrían otros pueblos, otras personas surgir un nuevo pueblo en esa tierra, y por tanto la casa también puede ser algo simbólico a Macondo, porque aunque murieron los dueños, la casa no pereció y siguió intacta como en un inicio fue hecha.
Aunque se dice pues que la casa en los últimos tiempos fue también desintegrándose, al igual que la familia de los Buendía, ellos quedan, la casa queda intacta, pero la familia termina por desenterrarse de la tierra, siendo testigo de la soledad que enfrentaba los dueños de dicha casa, la familia Buendía, y también de las desolaciones y un poquito de esperanza pues que tenían estos habitantes, viendo pues como el silencio se volvía algo opresivo para los habitantes y para la comunidad dentro de Macondo. Teniendo esto en cuenta, pues concluimos con que es una de las herramientas importantes para el orden o para la trama dentro de la obra de Gabriel García Márquez. Bien, en cuanto a cómo se manifiesta el sincretismo católico en Macondo, debemos tener en cuenta que pues la religión católica llega a Macondo, pero en sus rituales siguen siendo llenas de supersticiones y muchas veces satánicas. Esto es debido a que pues a pesar de que llega la Iglesia Católica a Macondo, ellos siguen con su creencia de superstición y pues no cambian sus tradiciones, porque para ellos eran importantes mantener lo que era pues las tradiciones o la costumbre. Teniendo esto en cuenta, pues si bien es cierto, se hacían distintas actividades pues que eran influyentes dentro de la religión del catolicismo, pero ellos lo utilizaban de otra manera o no sabían utilizarlo como debían, poniendo por encima de todo lo que era el paganismo y también lo que era las creencias en las cosas mágicas. Si bien es cierto, para los católicos pues existe un Dios y es el que pues es el que hace todo, que todo sea posible, ellos no creían en eso. Ellos creían pues que las cosas se hacían porque sí y que eran magias, porque en verdad no conocían nada de esto y seguían en su paganismo. Una de estas contradicciones pues era el matrimonio que solían tener los Buendías con sus propias familias. Es más, cuando apenas llega el padre a hacer pues un culto o empieza a ahorrar para hacer lo que es la misa todos los domingos, pues se encuentra con que el pueblo no creía nada de eso y simplemente lo llamaban como algo, como un loco. Es por esto que aunque la familia Buendía, algunos de sus miembros pues decidieron creerles y siendo Úrsula Iguarán, que empieza a darle dinero para la construcción de la iglesia, muchos no creían en este proyecto y pues simplemente pensaban que él se estaba aprovechando de la inocencia pues del pueblo. Y esto lo digo porque a pesar de que los personajes dentro de la obra se manifiesta pues que ellos se arrepienten y se confiesan, también va a misa todos los domingos, pero siguen con la misma creencia. No buscan llevar más allá de sus tradiciones. Ellos hacen básicamente lo que quieren sin ningún tipo de ideología. Ellos hablaban de las vírgenes y también sabían que existían una persona pues en la que podían mantener su fe, pero ellos preferían saltarse este punto y simplemente creer en lo que querían, siendo así el paganismo y gran parte del pecado, sobre todo los matrimonios concertados pues que ellos llevaban durante todos estos 100 años de soledad. La llegada de pues el padre Nicanor no es más que un ejemplo de cómo no creían dentro del catolicismo, porque lejos de creerle a él de que pues existía un Dios, ellos simplemente querían que él le demostrara que en verdad existía un Dios que podía salvarlo. Pero cuando él hacía
los milagros que podía hacer Dios mediante su fe, pues ellos simplemente creían que eran una magia como los que utilizaban los gitanos o melquiades durante un tiempo. Otras de las creencias que tenían era que pues los muertos no se iban del todo y que convivía con ellos. Es el hecho que Prudencio Aguilar, pues cuando José Arcadio termina pues matándolo, él simplemente Úrsula Iguarán creía verlo en diferentes partes de la casa, y pues por esto es que Jung emprende un viaje hacia otro lugar, pero en medio del camino José Arcadio pues sueña con que debe hacer una comunidad allí y fundarlo bajo el nombre de Macondo. La llegada del padre Nicanor, pues ellos lo tomaron como un simple farsante, porque decían pues que el pueblo de Macondo había vivido muchísimos años, muchísimos tiempos sin necesidad de tener un sacerdote y sin necesidad de tener lo que era un cementerio, porque nadie moría y pues todos vivían en total armonía, sin tener que creer pues en alguien que, según las palabras de padre Nicanor, pues los podía salvar y podría hacer que su vida fuese más feliz. Obligaban al padre pues a demostrar que existía lo que pues él promulgaba, pero cuando él lo hacía no les creían y simplemente decían que era una de las magias pues que hacía los gitanos cuando llegaban a Macondo. Es por esto que existe este contraste de la religión en Macondo, en la obra de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Bien, en cuanto a cómo influye el arribo de la compañía bananera en la destrucción de Macondo, debemos tener en cuenta que después de la muerte de Aureliano, el coronel Aureliano, pues él tiene 17 hijos y de este pues uno sobresale, quien es Aureliano Triste. Él impulsa varias formas industriales para Macondo y empieza el crecimiento. No obstante, pues llega la compañía bananera y pues él es uno de los impulsadores de esta compañía. Macondo empieza a después de ser un pueblo sano en donde cultivaban sus agriculturas para su subsistencia, empezaron a depender simplemente de la compañía bananera, dándole una breve decadencia a la población de Macondo. Debemos tener en cuenta que también que la balanza se recae y simplemente ellos quieren ir a la producción de guineos, dejándose de subsistir a ellos mismos, reemplazando sus propias costumbres por otras que pues venían desde afuera. Bien, como es de costumbre darle cuerda solamente a los pobres, pues en este caso no fue la excepción. El problema vino cuando estos bananeros empezaron a notar pues que para los gringos o los ejecutivos o los grandes mandatarios pues gozaban de privilegios que ellos pues no veían reflejado en sus propias vidas. Esto lo digo porque mientras los trabajadores tenían que enfermarse, tenían que trabajar bajo extremas jornadas, ellos tenían que trabajar bajo el sol y bajo la lluvia. Los los gringos no podían hacer eso. Ellos simplemente vivían una vida muy perjudicial para los bananeros, pero eran muy juiciosos en esos casos. Pues esto despertó una gran ola de protesta hasta tal punto de llegar a una huelga bananera en Macondo. Estas fincas bananeras, o como eran bien conocidas, compañías bananeras, llegan con una imposición de poder y ponen o compran a todos los políticos, llevándolos a su lado, viendo en los trabajadores como una miseria de vida.
negándole sus derechos laborales. El tal punto es cuando pues debido a las condiciones inhumanas a las que eran sometidos pues los trabajadores, los habitantes de Macondo, ellos se disgustan y se van a una paralización, a una huelga, donde lejos de las autoridades tratar de conversar, de dialogar sobre lo que estaba sucediendo, y como los gringos ya tenían comprado a las autoridades, pues ellos simplemente decidieron reprimir a los manifestantes. Allí murieron varios habitantes de Macondo, siendo esto una de las razones más contundentes para saber cómo influyeron para la destrucción de Macondo. La compañía bananera no solo comete este acto tan repugnante junto al gobierno, sino que también intenta desaparecer todas las evidencias posibles. Y es que cuando ellos masacraron gran parte de los trabajadores en Macondo, ellos pues solían buscar o tratar de llevar a los trabajadores al cuerpo solamente porque ya no estaban con vida, y lo echaban al mar. En verdad esto es un acto repugnante que conmovió muchísimo a todo el pueblo de Macondo, mostrando lo que pues era una aniquilación moral y la decadencia de todos los administradores bananeros de la compañía y también de las autoridades. Luego de este terrible suceso, pues empezó una gran lluvia, pues que duró casi 5 años. En verdad duraron 4 años, 11 meses y 2 días. Pues este suceso representa lo que es la tristeza que cayó en Macondo. También hubo un gran viento pues que terminó por desaparecer lo que era Macondo, un pueblo tan vibrante, un pueblo tan lindo, a ser pues un pueblo pues que bajo la compañía, siendo uno de los principales ingresos económicos de Macondo, pues simplemente hizo que se destruyera Macondo y se volviera en un terrible olvido. Bien, la llegada de la compañía bananera destruye lo que es la inocencia, lo que es la moralidad, y también destruye lo que es la naturaleza, dejando pues en una latente destrucción para Macondo, dejándolo completamente en el olvido. Bien, esto fue en cuanto a lo que es cómo influyó pues en la compañía bananera para la destrucción de Macondo. Bien, en cuanto a cómo se construye la tensión entre modernidad y también lo que es tradición. Bien, debemos tener en cuenta que la modernidad llega a Macondo no solo en relaciones graduales, sino que llega a punta de invasiones hacia Macondo. Esto contrae lo que son Bien, teniendo esto en cuenta, pues los primeros instrumentos de modernidad llegan a manos de Melquiades, quien pues llega con algunos instrumentos que no eran conocidos por los habitantes de Macondo. Uno de estos instrumentos es la lupa, que pues para Arcadio Buendía le pareció algo interesante y pues quiso comprárselo, gastándoles algunos ahorros a Úrsula, quien había pues ahorrado todo esto con mucho esfuerzo. También lleva lo que es imán y también el hielo, que para ellos pues eran considerados como algo de magia, porque en verdad no conocían estos tipos de instrumentos. Y esto fue porque esto fue al inicio de la fundación de Macondo. Estos mismos elementos despiertan lo que es la curiosidad por parte de José Arcadio Buendía
y él quiere saber de qué se trata y pues pierde la noción de la realidad y de en parte de ficción. Es por esto que Úrsula Iguarán, siendo una de las patrocinadoras o promotoras de lo que es la tradición, considera estos avances como algo destructivo y para Macondo y para los Buendía. Teniendo esto en cuenta, pues veremos otros avances que se dieron durante con estos avances, pues Macondo se hace reconocido y pues llega lo que es la guerra civil encabezado por Aureliano, el coronel Aureliano, teniendo en cuenta pues que este pierde en 34 guerras seguidas y pues cierra la paz que existía en Macondo, siendo una de las partes menos fortuosas dentro de la obra. Bien, esta guerra civil pues trajo demasiadas dificultades a Macondo, pero no fue para tanto y pues resistieron a estas dificultades. El coronel Aureliano llega a tener 17 hijos y de este 17 hijos, Aureliano Triste pues es el que impulsa la llegada del ferrocarril y también de la compañía bananera a Macondo, siendo esto uno de los avances más destructivos para Macondo y les contaré por qué. La llegada del ferrocarril, si bien es cierto, hizo que la población pues pudiese moverse de un lugar a otro, a pesar de que se consideraba que Macondo era una de las comunidades más lejanas y pues que vivían en aislamiento de la ciudad. Con este gran avance que era el ferrocarril, pues ellos podían llegar de un lugar a otro sin perder mucho tiempo y sin tener que salir días antes, sin tener que caminar. Desde allí pues esto está bien, pero el problema es cuando llega la compañía bananera, que aunque se pinta como una de las formas de crecimiento económico más importante dentro de Macondo, esto llega a ser más que una herramienta de crecimiento, llega a ser una herramienta de destrucción, porque empiezan las injusticias, empieza el desorden dentro de Macondo. Y esto lo digo porque en una ocasión, cuando los trabajadores bananeros decidieron alzar la voz por las injusticias que cometían los dueños, o sea, los gringos, pues ellos simplemente junto al Estado mandaron a unos cuantos oficiales civiles a reprimirlos, muriendo algunos de ellos, por no decir todos. Es ahí pues donde se desencadena una gran ola de dificultades para Macondo. Después de este tiempo pues se manifiesta durante varios días una fuerte lluvia y una fuerte oleada de brisas. En pues donde se nos da a decir que esta lluvia y este viento pues no era más que para la destrucción y borrar por completo lo que un día fue Macondo, un pueblo libre, un pueblo donde todos eran felices y donde nadie moría, pues llegó a ser algo tan destructivo, teniendo una de las consecuencias más grandes dentro de Macondo. También se nos habla de otro elemento para la modernidad, que es el telégrafo, el teléfono y también gran parte de lo que era el cine en Macondo. Pero esto, lejos de ser algo que conectara con las otras personas, pues simplemente no habían conexión porque estaban emergidos en lo que era la soledad, porque era su destino. Teniendo esto en cuenta, pues la modernidad junto a la tradición fueron en una tensión no solo del telón de fondo
Gabriel García Márquez, sino fue algo que hizo contraste muchísimo con lo que son los personajes. Muchas veces se pintaban algunos inventos para el bien de Macondo, pero lejos de ser una herramienta pues de modernidad, de crecimiento, simplemente era una herramienta de destrucción para Macondo, siendo una de estas sus perdiciones. Bien, en cuanto a la función que tiene estos tres objetos, que es el hielo, el oro y también lo que es el pergamino. Bien, el hielo como primer acto de contacto con sobre lo natural y según la magia que tiene José Arcadio, pues representa una de las maneras pues que emblemática que despierta la curiosidad de un mundo exterior aparte de Macondo para José Arcadio. Es por esto que en múltiples ocasiones él trata de descifrar lo que en verdad significa el hielo dentro de sus recuerdos. Teniendo esto en cuenta, pues uno de los primeros que vuelve a llevar el hielo a Macondo es Melquiades en un cubito, en un estanque él lleva un poco de hielo y pues todo el mundo quiere saber qué es. Muchos lo ven como algo de magia, otros lo ven como espejos, en fin, varios los interpretan de acuerdo a su forma. Bien, en la página 1 de la novela 100 años de soledad, pues se nos dice textualmente, muchos años después de estar frente al pelotón de fusilamiento, llega a su mente pues los recuerdos de la primera vez que él vio el hielo, siendo esto como una advertencia de todo lo que la saga que introdujo la gran locura de los Buendía y cómo será su finalización. Teniendo esto en cuenta, pues vemos que el hielo no es más como un primer acto de algo pues de locura, y que de hecho es este es el hielo que impulsa a José Arcadio a ver y a empezar a hacer sus experimentos con alquimia. Y en cuanto al oro, pues no es más que un acto de frustración, pues cuando José Arcadio Buendía ve por primera vez el oro, él simplemente se fascina demasiado y pues se vuelve demasiado constante en busca de la piedra filosofal, pues que posteriormente podría convertirse en oro, siendo unas pues de sus máximas uno de sus máximos objetivos dentro de la obra, y que a menudo pues solo consistía o terminaba en un fracaso porque nunca lograba encontrar nada. De hecho, el oro o los pescaditos de oro que eran construidos por Aureliano Buendía, pues no era más que un simple presagio de soledad en que pasaban estos personajes dentro de la obra, dando así como su decadencia moral, siendo uno de estos como su pasatiempo para no sentirse solo. Y pues cada vez que pues Aureliano terminaba de fundir todos los oros, convirtiéndolos en un objeto, pues él lo volvía a disolver para empezar de nuevo a convertirlos en pececitos de oro. Teniendo todo esto en cuenta, pues llegamos a la conclusión de que pues el oro simplemente fue una de los intereses más convenientes dentro de Macondo, pero que muchas veces por culpa de la soledad y del destino en que estaban envueltos, los Buendía pues no les servía para absolutamente
Y pues en cuanto a los pergaminos, pues especialmente los que fueron escritos por Melquíades, pues cumple una función estructural muy interesante de la obra, porque de hecho en esta obra pues se narra, en este pergamino pues se narra lo que es la historia completa de los Buendía, solo que se había escrito 100 años antes de que todo pasara. 100 años antes de predicción. Estos pergaminos, pues, muchos descendientes pues de los Buendías quisieron comprender qué era lo que estaba escrito, porque estaba escrito en un idioma pues que ellos no entendían, no conocían, porque vivían bajo la ignorancia. Ellos no entendían todos los idiomas y simplemente entendían el suyo. Es por esto que hasta la séptima generación de los Buendía, específicamente Aureliano Babilonio, que fue el que logró entender o descifrar el mensaje de los pergaminos, y pues ahí termina, los pergaminos cierran en lo que es la obra, la estructura de la obra. Bien, en conclusión, pues debemos tener en cuenta que estos tres objetos no son más que unos simples elementos muy esenciales dentro de la obra. En primer lugar tenemos el inicio, lo que es el análisis inicial para la saga que se producirá luego, como es el hielo, porque de ahí empieza su locura. Mientras que el oro es como un nudo, es algo que empieza después de haberse desarrollado varias cosas, y pues Aureliano, pues el coronel Aureliano, termina en una tremenda soledad y empieza a fundir en oro, convirtiéndolos así en unos pescaditos. Y pues el desenlace con los pergaminos, que termina por completo la obra, termina Macondo y termina a los Buendía. Bien, teniendo en cuenta en todos los puntos analizados en esta parte, pues veremos otro, como es el caso de cómo un acto de castigo puede ser para la purificación en 100 años de soledad. Debemos tener en cuenta que en castigo para Macondo o para los Buendía era un destino magistral. Es decir, no se podría evadir, porque los mismos personajes solían repetir de manera contundente las mismas tradiciones sin poder romper y dejar de autodestruirse. Y esto lo digo porque la soledad fue un castigo para Macondo, o especialmente para los Buendía, porque ellos hicieron caso omiso a todas las advertencias, a todas las posibilidades y a todo lo que le dijeron los otros, y decidieron casarse siendo familia. Ellos se condenaron a la soledad. Teniendo esto en cuenta, pues llegamos a la conclusión de que la soledad era algo inminente, y aunque los personajes de una u otra manera quisieran salir de esa estructura tan marcada por la soledad, pues simplemente no podían. Ellos iban a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo las mismas tradiciones. Otro de los actos de castigo, como para la purificación, es la lluvia, que duró durante 4 años, 11 meses y 2 días. Esta lluvia se dio para purificar la tierra, que estaba destruida por parte de los habitantes, por parte de las personas extranjeras y por parte de las autoridades que existía en ese entonces, llevando consigo todas las plantaciones bananeras, que era lo que había traído la destrucción de un pueblo tan lindo como lo fue Macondo. Y aunque no se mencionan de manera explícita
pero sí de manera implícita de que pues esto tiene mucho que ver con las creencias bíblicas, pues en donde 100 años de soledad representa lo que es el inicio en cómo fue fundada Macondo, al igual que cómo fue fundada el mundo y cómo se terminará. Este lleva a una lluvia, pues el castigo fue una lluvia demasiada larga y pues culminando como una lluvia apocalíptica. Teniendo esto en cuenta, asumimos que Gabriel García Márquez, pues más allá de darnos una novela ejemplar, también nos hace un acto de conciencia para mantenernos a razonar sobre las consecuencias que pueden tener ciertas actitudes o ciertas reacciones que tengamos en cierta parte de la vida. Y bien, pues estos actos de purificación, pues aunque no fueron buenas dentro de la obra, pues debemos tomar en cuenta que dentro, lejos de ser un acto de nos habla como por hacer caso omiso a todas las advertencias, pues se llega a una fulminante pues desaparición, cerrando un ciclo de una familia que pues a pesar de tenerlo todo, nunca estuvo pues en buenas manos, sino que se sintieron cada vez que iba pasando, cada generación que iba pasando, pues padecía muchísimo más de la soledad. Bien, en cuanto a qué crítica se le hace a la Iglesia Católica dentro de la obra, pues debemos tener en cuenta que este pueblo, Macondo, fue fundada y desde su fundación no existía lo que era el cementerio, ni mucho menos lo que era la Iglesia Católica, aumentando las tradiciones de diferentes índoles, sobre todo el más importante o el más problemático, que era el incesto, y también en lo que era las creencias que ellos tenían, pues hacían rituales que eran muy ancestrales. Teniendo esto en cuenta, pues la única manera que llegó, la única vez que llegó la Iglesia Católica y que tuvo presencia dentro de Macondo fue cuando el padre Nicanor Reina llega a Macondo y propone crear una iglesia. Pero si bien se dice que la iglesia suele ser un lugar donde se conectaba con Dios, pero el padre Nicanor, lejos de ser eso, simplemente quería construir una iglesia gigantesca a base de los esfuerzos de los propios visitantes. O sea, simplemente era una visión materialista y no por querer ayudar al pueblo, sino para querer beneficiarse y recaudar dinero o fondos para la creación de la iglesia más majestuosa que se vería dentro de Colombia, especialmente en Macondo, siendo uno de los pueblos más aislados dentro de la ciudad. La falta de complejidad. Se dice pues que en Macondo, siendo uno de los pueblos más mágicos y pues siendo uno de los más tranquilos, la Iglesia Católica fue muy rígida y pues rigió de una manera muy extrañable, se puede decir, porque no mostró lo que era la complexión o la comprensión hacia los habitantes, sino que simplemente él llegó a juzgar y a decir lo que estaba bien a lo que no estaba bien. Y pues aunque la familia hoy en día sí iban, nunca les ayudó a ser mejor persona, sino que simplemente él se dedicó a pedir dinero para poder recaudar para su iglesia. Teniendo esto en cuenta, pues la Iglesia Católica tampoco tuvo una gran influencia dentro de Macondo. Se supone que es una institución, es un lugar donde pues se puede conectar con Dios, pero ahí no se conectaba con nada, porque igual los habitantes seguían en sus perdiciones, seguían en sus tradiciones y seguían con todas las costumbres pues que eran arraigadas antes de la llegada de la Iglesia Católica.
porque se dice que es materialista, porque si en verdad quisiera ayudar a las personas en ese entonces, pues simplemente se podrían conformar con algo pequeño, con algo tan insignificante, sin tener que elevar tanto a una iglesia y hacerlo una majestuosa, porque se buscaba ayudar y no se buscaba lo que era proclamar, lo que era lucirse ni nada por el estilo. Y aunque se hizo una gran iglesia como quería, no se logró nada de lo que según la Iglesia Católica incluye dentro de sus predicciones. Teniendo esto en cuenta, pues la Iglesia Católica tampoco es como que tuvo una función para Macondo. Y lejos de tener una función, simplemente empeoró las cosas porque empezaron los dobles morales, porque un día iban a la misa y el otro día pues hacían lo que querían. Teniendo esto en cuenta, pues la Iglesia Católica no tuvo influencia nunca dentro de la obra. Muchas veces el padre pues Nicanor le hizo muchas críticas a pues la familia Buendía, y de hecho eran los que daban la plata para que él construyera su campamento, su iglesia, y pues no comprendía la situación de los Buendías, dejó de ayudar, simplemente lo que hacía era criticar. Bien, también uno de los factores más importantes que era muy criticada por el padre Nicanor era el incesto, pero él no hacía nada por ayudar tampoco, porque de hecho él no fue él, pero casó a Rebeca y a José Arcadio en un matrimonio, no se vio forzado, pero sí se casaron. Él criticando el incesto, en un escritor, pues Zuluaga, en el 2008, pues señala que el incesto se transmitía como el miedo arraigado en todas las culturas, o sea, no solamente pasaba en Macondo, sino que pasaba en otras culturas, y si no se ponía en función algunas probabilidades de cambiar el pensamiento de las personas según el catolicismo, pues cómo podrían seguir cambiando las otras generaciones si no fueron capaces de cubrir o de hacer entenderle a los Buendías que era uno de los pueblos más aislados, uno de los pueblos más ignorantes, y que ellos se dejaban llevar por las cosas que veían, porque esta vez la Iglesia Católica no pudo hacerlo. Bien, teniendo esto en cuenta, pues aquí culminó mi exposición y un poco de análisis sobre la obra 100 años de soledad de Gabriel García Márquez.